bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más con gozo para compartir la palabra del Señor, y sin duda es nuestro tema favorito, hablar de Jesús, sobre todo en estos días donde podemos todos ver cómo se encuentra el mundo. A diario podemos escuchar tantas noticias negativas que, por supuesto, son cosas que se van a seguir dando y se van a seguir poniendo peor. En medio de todo esto, vemos que es necesario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos tener otra mentalidad, podamos ser esa luz, podamos tener esas nuevas ideas que podamos transmitir, que podamos ser ese ente de cambio. Sin duda, el mundo está necesitado de paz, está necesitado de amor, y es necesario que como hijos de Dios podamos nosotros marcar la diferencia. Y es hermoso cuando nosotros pensamos en esos ejemplos de aquellos grandes hombres del pasado que podemos encontrar ahí en la palabra de Dios, hablando, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, Moisés, de Elías, y cuántos personajes, como ellos, en medio de muchas dificultades, sin duda, en todos los tiempos han habido dificultades, pero los hijos de Dios es importante que podamos, basados en nuestra fe, poder estar firmes, poder seguir avanzando sin desmayar. Y allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, encontramos estos ejemplos, los héroes de la fe. Y podemos hablar mucho acerca de ellos, pero sin duda que es importante que nosotros podamos traer este conocimiento a la práctica para que entonces realmente haya efecto positivo. Y yo quisiera que consideráramos otro ejemplo también, quizá de unos personajes que poco se mencionan, más que para poder hablar en la parte negativa. Pero hay algo positivo en estos personajes que quisiera que mencionáramos, que quisiera hablarles en esta hora. Y ahí en el libro de San Lucas, en el capítulo 23, y el versículo 39, ahí vamos a leer. Vamos a encontrar estos dos malhechores que están siendo crucificados al lado de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Y dice la palabra de la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor se digne en bendecirnos, bendecir nuestras vidas con esta palabra a todos los que están escuchando este mensaje. Vemos aquí entonces a estos tres personajes, y de ellos podemos tomar ejemplo. Sin duda el ejemplo por excelencia, Jesucristo. Pero quisiera que viéramos también algunos aspectos de estos dos malhechores. Vemos entonces que uno de ellos le injuriaba. Dice que uno de los malhechores, en el verso 39, le injuriaba. Dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sabe, amado? Consideremos algunas cosas, algunos aspectos de este hombre. Y vemos que este hombre, aún estando en esa situación, en esta escena dramática de condena, de muerte, de sentencia a muerte, aún allí este hombre declaraba cosas negativas, cosas erróneas. Declaraba, por supuesto, lo que había dentro de él: amargura, dolor, desventura, vergüenza. Sin duda, este hombre estaba tan amargado que podía decir con palabras blasfemas, en un tono de negar quién era el que estaba al frente suyo, al lado suyo. Y entonces vemos que dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Este hombre no reconoce su culpabilidad. Este hombre está lleno de dudas. Este hombre, por supuesto, no ve en Jesús a Dios, a alguien que le podía ayudar. Este hombre, por supuesto, no tenía ojos espirituales, solo sus ojos físicos. Hoy en día la humanidad busca según las apariencias, según lo que ve. Y es por eso que hasta se dice: ver para creer, es un dicho bien común. Y entonces vemos que el mundo está siguiendo este mismo ejemplo. Incluso con la situación actual, vemos que hay muchas personas amargadas y aún llegan al punto de culpar a Dios por esta situación y por diferentes situaciones de la vida, porque ciertamente han habido muchas situaciones adversas. Y entonces están siguiendo el ejemplo de este malhechor sin reconocer a Jesús, sin ver con ojos espirituales, porque por supuesto no tienen ojos espirituales. Ahora consideremos el ejemplo del otro malhechor. Sabe, amado hermano y amigo, es un ejemplo que debe de resonar en nuestras mentes. Porque aunque no sea un hombre como aquellos grandes hombres que podemos nosotros encontrar en la palabra, por supuesto,
tiene muchos ejemplos que podemos seguir. Dice el verso 40, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahí en Efesios capítulo 2 y el versículo 8, ahí encontramos una palabra hermosa. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, amado, cuando nosotros consideramos a este malhechor o a este ex malhechor, porque en otro pasaje de la Biblia encontramos que los dos estaban injuriando al Señor. Los dos estaban vertiendo palabras de blasfemia, de amargura contra el Señor. Pero, ¿qué pasó en la vida de este hombre para que de un momento a otro ahora cambiara de opinión? Sin duda, ahí hubo un milagro. Sin duda, ahí estaba obrando la soberanía de Dios. Porque vemos a este malhechor ahora incluso reprendiendo al compañero de milicia. Ya imagino. Puedo imaginarme el rostro de aquel otro hombre pensando qué habría pasado con el compañero. Pues si no solamente estaban en la misma condición en ese momento, sino que su vida había sido una vida de desorden, una vida de pecado, una vida de cometer muchas cosas malas. Eran compañeros. Incluso me atrevo a pensar que uno de ellos pudo haber sido el jefe del otro. ¿Qué habría pasado? Yo me pregunto, quizás el otro estaba pensando, ya te arruinaste, como hoy en día podemos encontrar a muchos diciéndole esas palabras a aquellas personas que han escapado del lazo del enemigo en el cual están cautivos. Pero es hermoso considerar cómo aún en ese momento hubo esta oportunidad de salvación. Aún en ese momento el Señor obró de manera maravillosa. Y vemos que aquel hombre ya no era el mismo. Aquel hombre cambió su forma de pensar, cambió su forma de hablar, y aún si ya no tenía tiempo para demostrarlo, por lo menos en el momento justo, el Señor supo que se había obrado algo en su interior. Ya este hombre ya no tenía un jefe de los malos. Su jefe había cambiado. Era Jesús. Era Jesús. Ahora entonces le vemos con nuevas palabras. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Fíjese que aún le estaba hablando de tal manera al compañero que pudiera reaccionar. Le estaba evangelizando. Estaba reconociendo a quien tenía al lado.
Ni aún temes tú a Dios. Estaba reconociendo. ¿Quién le dijo que Él era Dios? Es que algo se había obrado en su interior. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Vemos cómo este hombre ha reconocido su culpabilidad. Y lo está expresando. Nosotros justamente padecemos. Este hombre supo que merecía eso y quizá más. Porque eso es lo que ha producido en nosotros cuando hemos venido a Cristo. Vemos a este malhechor sin duda reconociendo su vida de fracaso. Pero sabe qué glorioso el momento. Porque cuando ocurre este cambio en la vida del ser humano, en la vida suya, amado, acuérdese cuando también pudo usted experimentar y pudimos todos entender quién era Jesús y la obra que Él había hecho por nosotros. Sin duda, podemos nosotros pensar y retrotraernos a esos momentos donde tantas veces le fallamos y podemos nosotros darnos cuenta la gracia, la misericordia que Él ha tenido con nosotros, con cada uno de nosotros. Vemos a este ex malhechor, por supuesto reconociendo su culpa, reconociendo a Jesús como Dios. Y allí en el libro de San Juan, capítulo 10 y el versículo 32, dice: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Por supuesto, una obra más que el Señor estaba haciendo con aquel malhechor. Tantas obras que el Señor hizo. Tantas obras. Y allí lo encontramos diciendo acerca de sus obras. En cierta ocasión encontramos que le respondió a Felipe, porque Felipe estaba con dudas. Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conocéis. Creedme por la palabra, creedme por lo que os he dicho. De otra manera, creedme por las mismas obras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. En cierta ocasión, encontramos a uno que había nacido con una dificultad en su salud, había nacido ciego, y entonces vinieron los discípulos y preguntaron: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? No es que pecó este ni sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí estaba el Señor obrando de manera maravillosa en la vida de aquel hombre. Aquel hombre ahora ve en Jesús
alguien que le puede ayudar. Porque ahora tiene abiertos los ojos espirituales. ¿Sabe cómo hoy en día los cristianos debemos nosotros tomar estos ejemplos? Porque a nosotros se nos han abierto los ojos espirituales. Para que ya no miremos conforme a lo que ven todos, sino que podamos ver con nuestros ojos espirituales cómo el Señor ha estado ahí sosteniéndonos, no nos ha desamparado, nos ha guardado. Y si es que llega el momento de irnos por cualquier vía, en sus manos estamos. Alabado sea el Señor. Eso es hermoso porque esto nos trae paz, nos trae tranquilidad, esperanza, consuelo, gozo. Algo que el mundo no tiene, pero que desea ver en nosotros. Por lo tanto, nosotros necesitamos tomar estos ejemplos para que también podamos marcar el camino. ¿Sabe algo más maravilloso? Otro ejemplo que podemos ver en el versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero si eso era algo futuro, y aún hoy sigue siendo futuro, ¿cómo es que este hombre incluso sabía de escatología, de los eventos futuros? ¿Quién se lo dijo? Hasta puedo imaginarme que este hombre hubiera deseado tener más tiempo para poder declarar estas verdades que le habían sido dadas a él. Cuando vengas en tu reino, aquel Jesús que estaba maltratado, desfigurado, irreconocible, sangrante, aquel ex malhechor lo pudo ver como su rey, porque Israel espera a su rey. Pero vemos que este hombre tenía ojos espirituales. Recuerdo a un ejemplo hermoso cuando Nicodemo vino a Jesús de noche diciéndole: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe? Un conocimiento general, común, que hoy muchas personas pueden tener acerca de Jesús. Pero el Señor le dio una respuesta contundente a Nicodemo. Y hoy también necesitamos nosotros dar respuestas contundentes. De cierto te digo que si no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque no es el conocer, es la obra que Jesús hace en la persona, es una obra sobrenatural que viene de arriba. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algo futuro. Pero ciertamente ahora, con los ojos de la fe, podemos nosotros ver ese reino, saludarlo de lejos como aquellos grandes hombres, declararlo, creerlo, vivirlo, porque es la forma, porque es el momento, porque no hay tiempo para más. Ahora vienen estas palabras consoladoras del Señor. Verso 43.
Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo que, por supuesto, fue una realidad en la vida de aquel malhechor. Ya imagino, ya puedo pensar en esa escena horrorosa para el otro malhechor que estaba en el infierno, viendo a Jesús entrar al paraíso. Ya imagino las voces que daba. ¡Alto! Si ese es mi compañero, ese debe de estar aquí. Y tantas cosas que pudo haber dicho. Pero este nunca supo, nunca experimentó la gracia, la misericordia. Pero este otro malhechor sí lo hizo. Amado, sin duda hoy necesitamos nosotros tener paz, tener tranquilidad, volver a escuchar al Señor, que nos dice que tengamos paz, que tendremos aflicciones, pero que debemos seguir confiando. Porque nosotros ahora tenemos abiertos los ojos espirituales. Porque el mundo está demandando ver en nosotros a alguien diferente. ¿Sabe? Y aún, si no quieren escuchar, si no quisieran ver, ya esa sangre no caería sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros habremos cumplido con declarar, con vivir, porque hemos experimentado la gracia salvadora, la gracia maravillosa en nuestras vidas. El Señor conoce a los suyos. El Señor sabe quiénes de los que ahora están escuchando su palabra son los suyos. Y si hay alguno que está escuchando que todavía no ha tenido este encuentro personal con Cristo, yo le invito, yo le animo para que no espere más. Ahora mismo está el Señor con los brazos de amor extendidos, diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por lo tanto, si los que están también escuchando y ya han tenido este encuentro personal con Cristo, no desmaye. Podrá estar pasando por dificultades, amado hermano, pero tenga paciencia. El Señor no se ha olvidado de usted. Pero es necesario que se mantenga firme, que se mantenga buscando, que se mantenga pidiendo, que se mantenga llamando. Porque el Señor fiel es. Y Él prometió, y también lo hará. Le invito a que hagamos una oración. Amado Dios, te damos gracias, porque tus misericordias siguen todavía manifestándose para con cada uno de nosotros. Te suplicamos que bendigas de manera muy especial a todos los que han escuchado esta palabra, pero sobre todo a aquellos que todavía no gozan de la paz con Dios.
para que tú les puedas ayudar, les puedas hacer ver de su necesidad de venir a Cristo antes que sea demasiado tarde. Te damos gracias por todos los hermanos que están allí del otro lado escuchando. Lleva consuelo, lleva tranquilidad, lleva paz a sus vidas, a sus corazones, y que se puedan mantener firmes y que puedan cobrar fuerzas de flaquezas, porque tú eres fiel y tú has prometido y también lo harás. En el nombre de Jesús. Amén.